Hola chicos, en nuestro vídeo del día de hoy trabajaremos una pregunta prueba saber asociada con el componente aleatorio dentro del campo de las matemáticas. Bueno, la pregunta nos plantea que el Ministerio de Transporte es la institución en Colombia encargada de diseñar y establecer las características de la placa única nacional para los vehículos automotores. A partir de 1990, las placas tienen 3 letras y 3 dígitos. Debajo llevan el nombre del municipio donde se encuentra matriculado el vehículo. Para la fabricación de la placa se utilizan 27 letras y 10 dígitos. La empresa que fabrica las placas ha comprobado que de una producción de 100 placas fabricadas, aproximadamente 5 tienen algún defecto. El número total de placas distintas que se pueden fabricar cuya parte inicial sea como se muestra en la ilustración es A20, B90, C100, D270. Entonces, para responder o darle solución a esta pregunta, es indispensable tener presente de que estamos hablando de una placa y que esas placas cumplen con ciertas características. Entonces, lo esencial es primero analizar los datos que nos da. Entonces nos plantean que es una placa que está conformada de 3 letras y 3 dígitos y que esas 3 letras se eligen a partir de 27 letras que hay en el abecedario y esos 3 dígitos se eligen a partir de 10 dígitos que están determinados por el conjunto de los números naturales. Cuando tenemos presente nuestros datos, tenemos que asociar el contexto de la pregunta con un contenido. En este caso, nuestra pregunta está asociada con lo que corresponde al análisis combinatorio. Cuando hablamos de análisis combinatorio, hacemos referencia a dar solución a preguntas en donde nos piden o nos plantean de cuántas formas distintas podemos organizar cierta cantidad de elementos. Es decir, podemos aplicar lo que corresponde al principio de adición, al principio de multiplicación o a lo que conocemos como permutaciones o combinaciones. Entonces, esta pregunta está marcada dentro de este contenido, el análisis combinatorio. Pero en sí, la pregunta se puede responder empleando el principio de multiplicación. El principio de multiplicación nos plantea que si un evento o suceso A puede ocurrir en forma independiente de m maneras distintas y otro suceso B de n maneras diferentes, entonces el número de maneras distintas en que pueden suceder ambos sucesos es igual al producto entre m y n, recordando que m hace referencia al número de maneras distintas en que puede ocurrir el suceso A y n al número de maneras distintas en que puede ocurrir el suceso B. Hay algo fundamental aquí y es esto de ser independientes. Cuando hablamos de ser independiente, hacemos referencia, si nos damos cuenta, pues tenemos que buscar dos posiciones, ¿verdad? Hay que buscar dos posiciones aquí que hacen falta en la placa. Y sabemos que esas posiciones son dígitos. Y la misma placa nos lleva a la conclusión de que, y lo que nosotros también conocemos de las placas, de que esos dígitos se pueden repetir. Es decir, aquí puede aparecer el 2 y en la otra posición también puede aparecer el 2. El hecho de que estemos hablando de posiciones y de que se pueden repetir los mismos dígitos en esas posiciones nos lleva a la conclusión de que estamos hablando de sucesos independientes. ¿Por qué? Porque si aquí, en esta posición, yo coloco el 2 y esos sucesos fuesen dependientes, entonces en esta posición ya no podría colocar el 2 porque ya utilizamos el 2. Es decir, no se podrían repetir elementos en estas posiciones, en el caso de que fuesen dependientes. Pero como son independientes, sí se pueden repetir. Y como sabemos, en las placas se pueden repetir, sean las letras o los dígitos. Entonces, por eso hablamos de eventos independientes. Pero bueno, tenemos dos eventos, ¿ok? El primer evento o suceso, que lo vamos a llamar A, que serían los posibles resultados que se pueden dar en esta posición. Y sabemos que para esa posición hay 10 posibles resultados.
porque son dígitos. Y tenemos los dígitos del 0 al 9, que serían 10 posibilidades distintas. Vamos a decir entonces que m es igual a 10. Recuerden que habíamos dicho inicialmente que m hace referencia al número de maneras distintas en que puede ocurrir el suceso o evento A. Pero tenemos otro evento o suceso B. En este caso, ese evento B hace referencia a los posibles resultados para la segunda posición. En este caso, como esa posición también pues está sujeta a dígitos, también tendríamos 10 maneras diferentes de poder ocupar esa posición, que sería también con los dígitos del 0 al 9. Y vamos a llamar a eso n. Entonces nos decían que para llegar al número de formas distintas en que pueden suceder ambos sucesos, lo que tenemos que hacer simplemente es multiplicar m por n, es decir, el número de maneras diferentes en que puede ocurrir el evento A con el número de maneras diferentes en que puede ocurrir el evento B. Por lo tanto, nos quedaría, en este caso, m por n sería igual a 10 por 10, que eso es equivalente a 100. Esto implica que la respuesta correcta a nuestra pregunta sería la opción C, igual a 100. Recuerden chicos, si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, dejen su comentario, denle like, suscríbanse y nos vemos para la próxima.